El rugido de los camiones aún resonaba en mi cabeza cuando recibí el mensaje: papá, por favor, no vengas a mi boda. Leí y releí esas palabras como si fuera un accidente a cámara lenta. Una petición que no era una petición, era una frase. Mi corazón no lo entendió al instante, pero mi orgullo sí. No lloré. No grité. Simplemente cerré el teléfono y me quedé mirando la pared, donde colgaba la foto de la primera camioneta que compré. Construí una empresa con mis propias manos. Con un solo camión viejo, construí una flota. Con una pequeña habitación en la parte trasera de mi casa, construí un imperio camionero. Y cuando el chico cumplió 27 años, pensé que era hora de pasarle la posta. Le di todo: control, confianza, mi nombre. Se convirtió en gerente, el dueño práctico de todo lo que una vez fue mío. Mi sueño ahora era el suyo. Al menos eso pensaba. Pero quizá me equivoqué. Ese no vengas me dolió más que cualquier caída en la montaña, más que cualquier bancarrota, más que perder un contrato millonario. No me invitaron a la boda de mi hijo. Y no fue por falta de asientos. Fue por un resentimiento excesivo. A la mañana siguiente, llegué temprano a la empresa. El patio estaba lleno, los camiones listos para salir. Saludé a cada conductor como siempre, pero la rutina ya no era pesada. Llamé a mi abogado. El comprador llevaba meses esperando. No vendí por dinero. Vendí por dolor. La pluma tembló al firmar el contrato. Un temblor no de la edad, sino de ira contenida. Firmé. Y al final de ese día, mi hijo era gerente de una empresa que ya no era nuestra. Pertenecía a un desconocido. ¿Y yo? Solo era el padre que no quería en su propia fiesta. Toda historia tiene un punto de quiebre. En mi caso, fue un mensaje frío en un celular silencioso. Allí, entre el murmullo de WhatsApp y el rugido de los motores en el patio, me di cuenta de que el vínculo entre padre e hijo se había roto. Esta no es una historia de negocios. Es una historia de sangre, sudor y resentimiento. Una historia que comienza con una empresa de camiones, pero termina con un silencio que pesa más que cualquier carga. Pasé más de 30 años subiendo cuestas con los frenos al límite, cerrando tratos en mesas sucias en gasolineras, durmiendo en cabinas y despertándome con el sol pegando en el parabrisas. Todo esto por un legado. Un nombre. Una continuidad. Cuando le entregué la gestión de la empresa a mi hijo, no solo le entregué el negocio, le entregué mi identidad, mi vida. Y él, a cambio, me excluyó de su día más importante. Quizás estés aquí por curiosidad, por casualidad o porque sientes que esta historia también podría ser tuya. En cualquier caso, te invito a quedarte. Aquí encontrarás más que remolques y motores, encontrarás cicatrices abiertas y decisiones definitivas. Una historia sobre el orgullo, el amor y el camino que separa la sangre del acero. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde la ves? ¿De qué ciudad y país eres? Recorramos juntos este viaje emocional y veamos a dónde nos lleva. Porque a veces, lo que más duele no es perder a tu compañía, es perder a tu hijo. Todo empezó con una camioneta azul de 1987 que compré en una subasta de la ciudad con las monedas que había ahorrado trabajando como transportista en una vieja combi. La carrocería era de madera y el motor emitía un ruido que parecía más un grito que un rugido. Pero fue con ella que di mis primeros pasos. Cada viaje era una apuesta, cada entrega una victoria. Allí nació la empresa, el esfuerzo solitario de un hombre que solo tenía valentía y un sueño, darle a su familia una vida mejor. En aquel entonces, mi hijo era pequeño. Tenía ojos curiosos y le encantaba jugar con camiones de juguete en el patio. A menudo, al regresar de un viaje, corría a abrazarme, con la ropa oliendo a grasa y polvo. Siempre soñé con que seguiría mis pasos.
Que algún día conduciría ese mismo camión, o mejor dicho, que se encargaría de todo lo que yo construyera. Era una esperanza silenciosa que me impulsaba cuando mi cuerpo necesitaba descanso. Con el tiempo, la empresa creció. Llegaron más camiones, más conductores y una modesta sede. Y con el crecimiento, llegó la responsabilidad. Sabía que debía pensar en el futuro, en quien lo llevaría todo. Invertí en la educación de mi hijo, una escuela de negocios, un programa de intercambio, cursos de logística. Quería que estuviera preparado no solo para dirigir la empresa, sino para llevarla más lejos de lo que yo jamás podría. Era inteligente, nadie lo dudaba. Modernizó los sistemas de la empresa, introdujo nuevas ideas y optimizó las rutas. Los camioneros, al principio desconfiados, acabaron convencidos de su eficiencia. Observé con orgullo cómo el chico curioso se transformaba en un gerente seguro de sí mismo. Pero junto con la eficiencia llegó la frialdad. Sus decisiones eran racionales, casi impersonales. Ya no había tiempo para el café con los conductores ni para charlas superficiales en el patio. Todo giraba en torno a objetivos, hojas de cálculo y resultados. Ahí fue donde aparecieron las primeras grietas. Empezamos a discrepar. Yo quería mantener el enfoque humano en la gestión. Él decía que eso era cosa del pasado. Papá, el mercado no tiene sentimientos, decía. Le respondí que no era el mercado lo que impulsaba los camiones, sino la gente. Estas discusiones se convirtieron en rutina. Pero siempre las pasé por alto. En el fondo, creía que era solo una etapa. Que el tiempo lo moldearía. A los 27 años, me pidió el control de la empresa. Papá, es hora de que descanses. Déjamelo a mí. Eso me pilló desprevenido. No por la propuesta, sino por cómo me la presentó. Fría, directa, sin rastro de emoción. Aún así, acepté. Creí ser generoso. Le entregué no solo las llaves de la oficina, sino también todo el conocimiento, los contactos y la cultura que había construido durante 3 décadas. Fue como entregarle un hijo a tu propio hijo. Al principio, lo seguía todo de cerca. Iba a la empresa todos los días, ofreciendo mis opiniones y sugerencias. Pero pronto me di cuenta de que mi presencia era inquietante. Empezaron a celebrarse reuniones sin previo aviso. Se tomaban decisiones sin consultar. Me convertí en un fantasma dentro de mi propio imperio. Hasta que un día, de repente, dejé de ir. Me quedaba en casa, viendo partir los camiones sin saber siquiera a dónde iban. Y entonces llegó la noticia de la fiesta. La boda. Me lo contó como si fuera una simple actualización entre un contrato y otro. Me caso el mes que viene. Sonreí, le deseé lo mejor y le pregunté si podía ayudar en algo. Dijo que todo estaba arreglado. No me invitó. No dijo nada más. Y la semana siguiente, recibí el mensaje: papá, por favor, no vengas a mi boda. Allí, todo se derrumbó. Ya no se trataba de la empresa. Se trataba de la familia. Del amor. Del respeto. No fue una decisión profesional. Fue una ruptura personal. Y yo, que antes temía perder el control de los camiones, me di cuenta de que había perdido algo mucho más preciado, el corazón de mi hijo. A la mañana siguiente del mensaje, me desperté más temprano de lo habitual. El silencio en la casa parecía gritar. Me senté a la mesa de la cocina, tomé café y miré al vacío. El televisor, sintonizado en las noticias de la mañana, informaba sobre la subida del precio del diésel y un accidente en la carretera BR 153, pero nada me afectó. Mi mundo ya se había derrumbado. Ninguna subida del precio del combustible dolió más que el rechazo de mi propia sangre. Me subí al coche y conduje hasta la empresa. Quizás por reflejo, quizás por impulso. Al llegar, vi cómo preparaban los camiones para el día. La rutina continuaba. Nadie sabía lo que llevaba en el pecho.
Los saludé uno a uno, como siempre. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. Entré en la oficina que una vez fue mía y cerré la puerta. Respiraba con dificultad y me ardía el pecho. Era hora de hacer lo que había evitado durante tanto tiempo. Llamé al abogado. Un antiguo socio que llevaba años gestionando mis asuntos. ¿Estás listo para cerrar la venta?, pregunté sin rodeos. Guardó silencio unos segundos. ¿Estás seguro?, preguntó. Y yo simplemente respondí, nunca había tenido tanto. El comprador ya existía. Un grupo inversor que llevaba meses investigando la empresa. Siempre me negué, diciendo que era una herencia, que no tenía precio. Pero ese día, todo cambió. Las siguientes horas fueron burocráticas. Papeleo, firmas, condiciones. Pero en el fondo, sentía como si estuviera enterrando a un niño. Cada página firmada era un clavo en el ataúd de un sueño. El dolor era insoportable, pero también liberador. Por primera vez, tomaba una decisión por mí, no por él. Y esa decisión resonó más fuerte que cualquier freno repentino en el descenso de la montaña. Cuando se firmó la última firma, me recosté en la sala y me quedé mirando la foto en la pared, una vieja foto de mi hijo y yo de niños, frente al primer camión. Sus ojos brillaban. Los míos también. Esa imagen me destrozó. No lloré, pero sentí una añoranza insoportable por el tiempo en que éramos solos, sin dolor, sin expectativas, sin exigencias. Al final del día, le conté al equipo sobre la venta. Algunos conductores estaban indignados, otros lo comprendieron. La mayoría se quedaron impactados. Para ellos, yo era el alma de la empresa. Y ahora, esa alma había desaparecido. Mi hijo no estaba. Estaba de viaje, arreglando los detalles de su luna de miel. Más tarde supe que recibió la noticia por correo electrónico. Y que no respondió. En casa, el silencio seguía atormentándome. Mi esposa, que siempre había sido mi compañera silenciosa, simplemente me miró a los ojos y me tomó la mano. No hizo preguntas. Quizás porque sabía que no había una respuesta correcta. Dormí mal esa noche. Soñé con camiones sin conductor alejándose, conduciendo solo por carreteras vacías. Desperté con el pecho oprimido y la certeza de que mi vida había cambiado para siempre. Los días siguientes fueron extraños. Me desperté temprano, pero no tenía a dónde ir. El teléfono ya no sonaba con urgencia. Los conductores ya no venían a tomar café conmigo. Era un hombre sin trabajo, sin propósito. Pero poco a poco, me di cuenta de que algo nuevo estaba surgiendo. Una oportunidad. Una oportunidad para replantearlo todo. Para comprender dónde me había perdido. Para recuperar quién era antes de ser solo el dueño. Fue uno de esos días que abrí una caja vieja en el trastero. Dentro había cuadernos viejos, fotos y dibujos que mi hijo había hecho de pequeño. Uno de ellos me llamó la atención, un camión dibujado a lápiz de color, con el nombre de la empresa mal escrito, pero con un corazón en lugar de la letra O. Me quedé mirando ese papel durante minutos. Y comprendí, él me había amado una vez. Y yo también había sido su heroína. Pero algo entre nosotros estaba roto. Y tal vez, solo tal vez, aún pudiera repararse. En los primeros días después de la venta, el tiempo parecía ralentizarse. Levantarse de la cama era un ejercicio de fuerza de voluntad, como si cada músculo preguntara, ¿para qué? Mi celular dejó de sonar. Ya nadie necesitaba mi opinión. El mundo seguía su curso, como si nunca hubiera tenido esas ruedas. Y yo, por primera vez en décadas, me encontré sin camino, sin destino y sin una marcha que cambiar. Caminar por las calles de la ciudad se convirtió en un hábito. No es que hubiera nada en ellas que me consolara, pero necesitaba ver movimiento, aunque no fuera el mío. Veía pasar los camiones y me sorprendía intentando reconocer las matrículas. Uno o dos aún llevaban la vieja pegatina con el nombre de la empresa.
Pero ahora, era solo un recuerdo. Y el recuerdo, a veces, duele más que una herida abierta. Mi esposa intentó conversar, invitándome a ver películas, a visitar a mis nietos. Le sonreí, pero estaba lejos. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente vagaba por caminos remotos. El silencio se convirtió en mi mejor amigo. Y, curiosamente, también en mi peor enemigo. Porque en el silencio, la verdad grita. Y la verdad era, no sabía quién era sin ese uniforme, sin ese patio, sin esa responsabilidad. Intenté ocupar mi tiempo con pequeñas reparaciones en casa, jardinería y herramientas viejas. Pero todo parecía superficial, como intentar rellenar un bache con arena. Ya no tenía sentido. Empecé a escribir en un cuaderno viejo, un diario improvisado. En él, no me escribía a mí misma, sino a mi hijo. Cartas que quizá nunca leyera. Palabras que nunca me atreví a decir. Pero allí, cobraron forma. Había días en que consideraba ir a la empresa, solo para ver cómo estaban. Pero siempre me daba por vencida a mitad de camino. No quería ser un fantasma rondando pasillos que ya no me pertenecían. Tampoco quería darle la oportunidad de verme como una persona débil, como alguien que no podía aceptar su propia jubilación. El orgullo aún persistía, junto con el dolor. La ciudad habló. Conocía conocidos que fingían no saber nada, pero me miraban con lástima. Otros venían con esa frase de era mejor así, como si pudieran medir el dolor que yo cargaba. La verdad es que, por dentro, estaba hecho un desastre. Y lo peor de todo, solo. Porque nadie sabía, nadie entendía, cuánto más que un trabajo era esa empresa. Era una extensión de mí. De mi alma. Una mañana cualquiera, decidí escribir una última carta. En ella, le conté todo. Desde el orgullo que sentía por él cuando era pequeño hasta la decepción de quedarme fuera de la boda. No me disculpé ni le eché la culpa. Simplemente se lo conté. Y terminé diciendo, la empresa es tuya. Tu vida también. Pero el amor de un padre, eso sigue existiendo. Incluso con todo este dolor. Doblé el papel y lo guardé en una caja. Días después, supe que regresaba de su viaje. Consideré llamarlo, pero no lo hice. El miedo al rechazo era más fuerte que cualquier impulso. En el fondo, deseaba que viniera a mí. Que comprendiera, por sí solo, lo que significaba esa venta. Pero los días pasaban, y nada. Ningún mensaje. Ninguna visita. Era como si me hubieran borrado del mapa. Entonces, una noche, soñé que estábamos juntos lavando la camioneta vieja. Él sonrió, rociándome con la manguera. Fingí quejarme. Fue un sueño tan vívido que desperté con olor a jabón y diésel en el aire. Lloré por primera vez desde la venta. Lloré como quien ha perdido a alguien para siempre. Pero al mismo tiempo, ese sueño me dio un rayo de esperanza. Porque si el corazón aún siente, es porque aún hay algo que salvar. La ruta sin camiones también fue la vía hacia mi ser interior. Un camino desconocido, doloroso, pero quizás necesario. Necesitaba redescubrirme a mí mismo. Y, quién sabe, redescubrir también a mi hijo. Ya no como gerente y dueño, sino como dos hombres que intentaban entenderse. Porque lo roto quizás aún pudiera reconectarse. Y el camino, por largo que sea, siempre tiene un retorno. Era un domingo lluvioso cuando sonó el teléfono. El número no estaba guardado, pero lo reconocí al instante. Era el conductor más antiguo de la empresa, o mejor dicho, de la antigua empresa, un viejo compañero de ruta. Respondí sin pensar. Señor Antonio, ha ocurrido algo grave, la camioneta de su hijo volcó en la BR 060. Está bien, pero estuvo a punto de morir. Casi se me paró el corazón. Me temblaba la mano, se me paralizó el cuerpo. En segundos, todo el dolor desapareció, como si nunca hubiera existido.
No pensé en la traición, ni en el matrimonio, ni en la venta. Solo pensé en mi hijo. El mismo que jugaba con coches en el suelo de casa. Tomé las llaves del coche y fui directo al hospital. Llegué y lo encontré tendido, con el brazo inmovilizado y un corte en la cara. Estaba inconsciente. Mi exnuera me reconoció y dudó, pero no me impidió entrar. Me quedé allí, mirando su rostro demacrado. El tiempo pareció retroceder. Recordé las rodillas raspadas, las fiebres de la infancia, las pesadillas que solo se calmaron con mi abrazo. Un profundo dolor mezclado con un viejo amor se apoderó de mí. Cuando despertó, me miró sorprendido. No dijo nada. Yo tampoco. Simplemente me senté junto a su cama y me quedé. A veces, la presencia habla más que las palabras. Horas después, rompió el silencio. Gracias por venir. Asentí y dije, soy tu padre. Siempre lo seré. Fue la primera conversación sin rencor en mucho tiempo. Breve, pero suficiente para reabrir una puerta. Durante su recuperación, lo visitaba a menudo. La conversación seguía siendo seca, pero menos fría. Poco a poco, volvimos a hablar de cosas triviales, el tiempo, la política, incluso el fútbol. Me preguntó por la camioneta azul y le dije que seguía en el garaje. Me sonrió, y en esa sonrisa vi una señal. Quizás había una manera de volver, aunque fuera por caminos secundarios. Fue él quien me propuso, papá, pensé en abrir una empresa de transporte más pequeña, solo para nosotros. Nada grande, nada como antes. Pero algo solo para nosotros, como queremos. Casi me estalló el corazón. No por la propuesta en sí, sino por el simbolismo. Era una invitación. Un nuevo comienzo. Y yo, aunque tenía miedo, acepté. Porque a veces la vida ofrece una segunda oportunidad. Y necesitamos tener el coraje de volver a tomar el timón. Empezamos despacio. Alquilamos una nave sencilla y reacondicionamos la camioneta azul. Hicimos nuestro primer viaje juntos. Él conducía, yo a su lado. El camino parecía nuevo, aunque era el mismo de siempre. No hablamos mucho, pero el silencio era diferente ahora, era cómodo. Y eso, para dos hombres heridos por el orgullo, era más que suficiente. Claro que hubo fricción. Las viejas heridas no desaparecen de la noche a la mañana. Discrepamos sobre rutas, inversiones, cómo tratar con los clientes. Pero esta vez, hubo respeto. Y más que eso, hubo escucha. Aprendimos a ceder. Aprendimos que trabajar juntos requería más que competencia. Requería perdón. Con el tiempo, la pequeña empresa empezó a prosperar. Conseguimos contratos modestos, pero suficientes. Poco a poco, empezamos a ganar reconocimiento. No como los dueños de aquella famosa naviera, sino como padre e hijo que habían reconstruido algo juntos. Y, en el fondo, eso era lo que más importaba. Porque ningún éxito, por grande que sea, puede compensar la ausencia de vínculos. Y fue una tarde, al aparcar el camión después de otra entrega, cuando me miró y me dijo, creo que ahora entiendes por qué quería cambiarlo todo. Simplemente no sabía cómo decírtelo. Respiré hondo, me tragué el orgullo y respondí, y simplemente no sabía cómo aceptarlo. Nos abrazamos allí mismo, entre la grasa y el atardecer. Y en ese momento, me di cuenta, los vientos estaban cambiando. Y, por fin, soplaban a nuestro favor. Y así, tras tantos kilómetros de angustia y silencio, llegamos a un nuevo destino. No es el mismo punto de partida, pero tampoco es el final. Es un lugar donde padre e hijo caminan juntos, no como jefe y empleado, sino como dos hombres que han aprendido, a través del dolor y el tiempo, el valor de escuchar, perdonar y empezar de nuevo. La camioneta azul, ya retirada, permanece allí, a la entrada de la empresa, como un faro que nos recuerda de dónde venimos. Cada arañazo en la carrocería, cada mancha en la tapicería, cuenta parte de esa historia.
ya no hay ira en sus ojos. Y en los míos, ya no hay resentimiento. Solo el orgullo sereno de quien, a pesar de todo, eligió el amor. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, suscríbete al canal y compártela con alguien que también necesite creer que las relaciones se pueden reconstruir. Comenta abajo desde qué ciudad y país sigues este viaje. Porque así como las carreteras nos conectan físicamente, estas historias nos unen emocionalmente. Gracias por acompañarme en este camino.